Bienvenidos queridos oyentes al canal María nos guía. Me llamo Bárbara e intento testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje, sin perder de vista las manifestaciones de nuestra Madre en otras apariciones en el mundo que la Iglesia Católica aprobó a su tiempo, incluyendo obviamente la de Fátima, Lourdes, Medjugorje, Akira y todo esto. Que la oración del rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Hoy es el día domingo 9 de febrero, año del Señor 2025. Y vamos a ver un poco cómo hemos empezado este nuevo año en este mes de enero con los mensajes de la Reina de la Paz. Antes de todo y en primer lugar, quiero decir que mi canal ha entrado oficialmente en los canales banados de YouTube. Y lo sé porque presumiblemente las inteligencias artificiales se me han quitado un número de visitas, que ya no es que tenía muchas, pero vídeos que tenían miles de visitas ahora tienen 7, 8 visitas. No sé si enfadarme o estar halagada por este detalle. Y pasado un primer momento de desánimo, agravado de una tremenda gripe que me noqueó por unos 10 días como mínimo, y todavía tengo bastante consecuencias con la respiración sobre esto, he decidido ir adelante lo mismo. La Virgen María, Jesús y los santos me ayudarán a llevar mi mensaje a quien lo necesita. Y no tengo que preocuparme si tengo 4 visitas o menos. Confío en el cielo y que vayan al garrete las inteligencias artificiales. Y un saludo muy fuerte a los oyentes de todo el mundo, sobre todo de las Américas, e incluyo con Américas, Estados Unidos, o sea, América del Norte, América del Centro y América del Sur. Norte y sur y el centro para mí son lugares geográficos y nada más, porque en alguna forma hay que poner el punto de referencia para entender de qué estamos hablando. Y me parece que las Américas en su conjunto están despertando al espíritu de la verdad. ¡Yupi! Aunque todavía hay mucho por hacer, que solo hemos empezado. La batalla solo ha empezado ahora, la batalla visible, porque antes era muy invisible, estaba abajo, ¿no? Preparando el terreno y preparando nuestros cerebros, nuestras mentes al engaño del maligno, que nos ha engañado por siglos, poco a poco, ¿no? Haciéndonos creer que la oración no sirve de nada, haciéndonos creer que el rosario son palabrerías, haciéndonos creer que la misa no funciona, que no pasa nada si no vas a misa, haciéndonos creer que el bien y el mal son iguales, que no hay distinción entre uno y el otro, y todo esto poco a poco, y ahora hemos llegado a la ideología woke que lleva visiblemente a la superficie el engaño del maligno y la lógica del maligno, que es la lógica destructiva de todo lo que es la creación de Dios. O sea, la ideología woke lleva al descubrimiento, a la superficie, todos los mecanismos que funcionan en sentido contrario a la voluntad de Dios y que por lo tanto son el mal, son la destrucción de la sociedad humana y la destrucción de la creación, la destrucción de nuestro planeta y la destrucción de nuestra dignidad humana y del ser humano mismo.
Porque si el ser humano quiere hacer como los diablos, como los demonios, o sea, actuar de forma contraria a la voluntad de Dios, tanto da hacerse no solo malos, sino hacerse feos, ¿no? Feos desde el punto de vista también físicos, para una rebelión hacia Dios. O sea, tú, Dios, has creado todas las cosas en armonía, con formas armónicas, con formas bellas para verse, entonces nosotros haremos lo contrario. Y es así que los demonios a poco, de bellos ángeles que eran, se han vuelto cada vez más feos, y esta imagen de ellos tan desgarradoras, tan anti-armonizada, es una manifestación del mal, de la lógica del mal. O sea, la lógica del mal es hacer exactamente todo lo contrario que es la divina voluntad, y las consecuencias después se ven en nuestras acciones, se ven dentro de la sociedad, que ahora hay políticos y personas que deberían tener responsabilidad de gobierno, que hacen cosas alucinantes, cosas fuera de toda la lógica humana y la lógica sensata que se podría hacer. Es una lógica, la de ellos, autodestructivas, como la de la von der Leyen de la Unión Europea, que está siempre y comunque eligiendo situaciones y soluciones que en realidad no solucionan absolutamente nada, y que hunden aún más a la Unión Europea. Lo mismo lo del ONU, lo mismo lo del OMS, y ha hecho bien Argentina y también Estados Unidos a quitarse de estas organizaciones, porque es exactamente de allí que procede la ideología pervertida que ahora se manifiesta con el nombre de woke. Y esta ha sido una mía pequeña introducción desafiando las inteligencias artificiales, que a lo mejor muy probablemente me banarán aún más, pero como que la han empezado ya, entonces puedo ser libre de decir lo que tengo que decir. Entonces, vamos ahora a analizar el mensaje del 25 de enero, año del Señor 2025, que la Virgen María, Reina de la Paz en Medjugorje, nos ha enviado por medio de la vidente Marija Pavlovich. Queridos hijos, en este año de gracia os invito a la conversión. Poned a Dios, queridos hijos, en el centro de vuestro vivir, y los frutos serán el amor hacia el prójimo y la alegría de testimoniar. Y la santidad de vuestra vida llegará a ser el testimonio verdadero de la fe. Gracias por haber respondido a mi llamada. Con aprobación eclesiástica. Mensaje, como siempre, sencillo, pero tremendamente eficaz. Primera frase: queridos hijos, con un punto de exclamación. Así que me parece que la Virgen María está contenta. Lo que quiere decir que estamos respondiendo en el conjunto de manera satisfactoria para el cielo, aunque no debemos bajar la guardia en absoluto. La Reina de la Paz introduce después la importancia de este año 2025, que en mi opinión es un punto de inflexión muy importante.
muy probablemente puede ser la última posibilidad para nosotros seres humanos de cambiar el rumbo de nuestra vida hacia Dios antes que empiece todo el cancán, o sea, toda la lucha, el bailame, que durará muy probablemente hasta el 2030. El cielo tiene su personal agenda 2020-2030. Y es interesante notar que este es un año de gracia muy importante porque es un año jubilar. Los años jubilares caen cada 25 años. Y no sé si notáis la sincronía de los acontecimientos. Los mensajes de la Virgen María en Medjugorje llegan cada 25 del mes. El nacimiento de Jesús en esta dimensión terrenal fue y se renueva cíclicamente cada 25 de diciembre. Los años jubilares se producen cada 25 años. Y este es el año 2025. Por eso que yo creo sea un punto de inflexión en el cual estamos a una nueva bifurcación en el camino. Y esta bifurcación es la última, muy probablemente, que tendremos para convertirnos. Por eso que la Virgen María nos dice conversión. No existen términos medianos. O elegimos a Dios o elegimos al diablo. Así que los tibios, los que se creen diplomáticos y que intentan poner el pie en dos estafas, en dos partes, de una parte para la otra, no pueden dividirse a mitad. Tienen que elegir un bando y ser claros, también en la política, porque la dimensión espiritual hace parte integrante del ser humano. Totalmente envuelve el ser humano, la dimensión espiritual. Así que los grupos políticos no son grupos etéreos. Son grupos de personas que han elegido una determinada idea para un determinado proyecto. Y si este proyecto no es un buen proyecto para la justicia, la paz y la verdad, entonces están en el bando del mal y no del bien. Y los tibios, que son ni calientes ni fríos, no gustan a Dios, porque no saben elegir entre una cosa y la otra. Son aprovechadores. Se aprovechan sea de un bando que del otro, sea de una idea, sea de la otra. Pero la verdad es clara. El bien tiene sus precisas características y el mal también. Así que hay que rechazar el mal y abrazar al bien, al verdadero bien, que es lo de la ley de Dios, porque la ley de Dios es perfecta, instruye al ignorante, y todos somos ignorantes respecto a la sabiduría omnipotente, todopoderosa de Dios. Así que, si queremos ser buenos políticos con una conciencia más o menos limpia, tenemos que elegir el bando de la verdad, que es el bando de Dios. No es el bando del modernismo, no es el bando de la woke, no es el bando de los aprovechadores, no es el bando de los que quieren
destruir, manipular o aún mejor o peor, diría yo, distorsionar hasta los límites extremos la armonía que la sabiduría y la voluntad de Dios ha hecho en nuestra dimensión terrenal. Porque al final el proyecto de la ideología perversa y demoníaca de la woke es lo de crear un ser humano diferente, un ser humano que no es a imagen de Dios, un ser humano que siendo totalmente diferente de la voluntad de Dios, tiene un alma enferma ya al su comienzo. Y os lo digo porque lo sé, también si no tengo pruebas, hay experimentos científicos con seres humanos, con embriones, para modificar el ser humano, pensando de poder controlar todas las informaciones que Dios ha metido dentro del ser humano, dentro del cuerpo del ser humano, conectado con el alma, de poderlo controlar, pero no lo pueden hacer. Pero a ellos no es que le importa mucho. Lo que ellos quieren es crear un ser humano que no sea a imagen de Dios. Y esto es el rasgo más distintivo del diablo, porque el diablo no puede ver ni en pintura el ser humano, precisamente porque es la prueba que es la imagen de Dios en todo su conjunto, en su alma, en su mente y en su cuerpo. No puede ver Satanás la armonía perfecta de la creación. Entonces, ¿qué quiere hacer? Quiere destruir todo el planeta, quiere destruir el sistema planetario para que ya no haya este planeta Tierra que pueda albergar el ser humano que es a imagen de Dios. No lo puede soportar. Es un odio tan perverso y tan profundo que quiere destruir todo. ¿Y qué hace el diablo? Usa a otros seres humanos que se han votado a él, y una de estas es la ideología woke, porque es satanista, para llegar a través de la tecnología a este proyecto perverso en que quiere hacernos daños y que seamos las víctimas de todo esto, que el ser humano ya no sea a imagen de Dios. ¿Parece ciencia ficción? Sí, parece ciencia ficción, pero muchísimas veces, la realidad supera la ciencia ficción. Y el mundo espiritual existe y nos encontramos precisamente en el medio porque estamos en una dimensión terrenal corrompida por el pecado original, que es como un virus que se ha puesto dentro de la naturaleza humana y de la naturaleza de la creación, dando origen a una nueva dimensión terrenal, a una antimateria, porque la materia original es la que había en el Edén, que era el origen de la creación de Dios para el ser humano, tenía que quedarse pura. Pero Adán y Eva ya no fueron puros, estaban corrompidos y por lo tanto, como consecuencia de la absorción de este virus podrido que ha llevado el mal, o sea, las semillas podridas del mal dentro del ser humano, la consecuencia fue
que se creó en automático una antidimensión, que es la en que nosotros vivimos ahora, y que Adán y Eva fueran trasladados fuera del jardín del Edén, y entonces aquí en esta dimensión terrenal. Por eso que esta dimensión terrenal tiene muchos errores dentro de su programación, porque estos errores han sido provocados de este virus biológico y al mismo tiempo espiritual, que es el pecado original. Porque también dentro de la iglesia muchos párrocos se olvidan que existe el pecado original y ni siquiera consiguen entender qué es el pecado original. Claro, con el sacramento del bautismo se quita del alma el pecado original, pero las consecuencias de este pecado original permanecen dentro del alma. Es un poco como una persona que se ha enfermado de hepatitis C, que ha conseguido ser curada de esta hepatitis C, pero tiene como consecuencia de la enfermedad la cirrosis hepática, que quiere decir que el fegato se vuelve una piedra y ya no puede funcionar y se muere por eso. Entonces, lo mismo, más o menos, es lo que pasa con el pecado original. Con el bautismo, el alma viene limpiada del pecado original, claro, pero las consecuencias de esto permanecen dentro del alma, y es por eso que Cristo ha tenido que padecer, morir y al final resucitar para rescatar las almas de todas las épocas de las consecuencias del pecado original a través de su sacrificio, que podemos tomar a través de la Eucaristía, que es su cuerpo y su sangre en el vino, cuando son consagrados. Claramente, antes de la consagración son pan y vino, y después de la consagración son cuerpo y sangre de Cristo vivo y real en medio de nosotros, que podemos tomar para que el alma sea saneada cada vez más de las consecuencias del pecado original, y para que entonces cada vez seamos más santos. Si nos acercamos claramente al sacramento de la confesión y después de la comunión, con sinceridad y con confianza a Dios. Y claramente los sacramentos de la confesión y de la comunión, de la Eucaristía, son los antídotos a nuestra tendencia congénita, por culpa del pecado original, al mal, que la Iglesia llama concupiscencia. Es nuestra tendencia natural y crónica al mal. Y es por eso que tenemos siempre, periódicamente, como dice la Virgen en Medjugorje, cada 15 días sería mejor confesarnos. También si pensamos que nuestros pecados sean de poca cosa, pero siempre son poco a poco, un pasito a la vez, un acercamiento al mal, y por lo tanto no hay que acumular este mal. Cada 15 días es la medida buena para tener siempre el alma bastante sana, y después claramente hay que orar el rosario todos los días con confianza, con convicción de causa, y
Además, que sea el rosario entero, para que tenga más eficacia, el rosario completo, todos los 3 misterios del rosario, gozosos, dolorosos y gloriosos, que son los fundamentales y que sirven para encadenar el mal y hacer que disminuya su eficacia, su poder. Y lo estamos poco a poco consiguiendo, porque mirad que lo que ha pasado en Estados Unidos con el presidente Trump, que ha llegado a la Casa Blanca, con Milei en Argentina, que está destruyendo todo el aparato modernista y chupa sangre que tenía en Argentina, que ahora tenemos sobre todo en España, porque son del mismo nivel, es un milagro. Porque una cosa así no es normal que se haya verificado, sobre todo en estos tiempos. Esto es un golpe enorme que hemos dado al mal, pero claramente el otro ahora tendrá que recomponerse y organizar otra cosa, seguro. Por lo tanto, por eso que os digo que no hay que bajar la guardia, continuar a rezar como la Virgen María nos está diciendo. Si oís que mi voz se tembla, es porque claramente estoy todavía con las consecuencias de la gripe y entonces tengo bastante dificultad para encontrar el aliento. Entonces, que los tibios se decidan, porque el mal debe extirparse a la raíz. No se puede estar en silencio, no se puede estar con los brazos cruzados. Al diablo basta nuestro silencio para actuar, basta que no lo estorbamos. Si no podemos someternos o no queremos estar con este podrido, pero al menos le importa también que no estorbamos, que estamos callados, que no nos metemos en contra de él, que así él puede hacer lo que le da la gana. Y eso es lo que hemos hecho también nosotros católicos en siglos y siglos de historia, cuando poco a poco hemos cesado de orar todas en familia, todos los días, cuando una vez se hacía, ahora se hace algo así, te dan de raro, te dan de loco o te dan de el excéntrico, y bien venga todo esto, pero tenemos que orar, sobre todo en familia, crear tantos núcleos cuantos son las familias de oración de rosario. Entonces tendremos la fuerza de declarar a todo el mundo nuestro credo en Dios y defender la verdad delante de los hombres sin ningún miedo, porque hemos elegido a Dios, hemos elegido a la Virgen María y estamos rezando el rosario porque es el arma más destructiva para el mal, porque es la única arma espiritual que puede encadenar el mal, que es el diablo. Y esto se puede hacer si nos convertimos y ponemos a Dios en el centro de nuestro vivir, en primer lugar con la Eucaristía. Entonces hay que elegir a Dios y hay que elegir tomar a Dios en nuestro corazón y en nuestro ser. Por lo tanto, hay que decir sí a la llamada de Cristo y a la llamada de la Virgen María. Y esto se hace poco a poco, no es algo mágico. Antes se empieza con la duda de no estar en el lado correcto. Cuando tienes esta duda aquí, quiere decir que algo en tu alma percibe claramente que en tu vida algo no va bien. Y por lo tanto
hay pero la contraparte, que es la de la lógica, del razonamiento, que te construye excusantes, ¿no? O justificaciones por tu mala conducta o por el hecho que alrededor de ti la gente está actuando mal, que algo no cuadra, que no es justo, que no es verdadero, que hay un montón de mentiras, que las mentiras se complican aún más la vida de cada uno de nosotros, que ya está ya llena de errores en todas partes. Y cuando sientes esto en tu corazón, quiere decir que el alma te está diciendo que algo no va bien. Entonces allí tienes que tomar la decisión de orar para que la oración ilumine tu alma y dé fortaleza a tu alma para discernir el bien del mal. Y una vez que has empezado a orar, es muy bueno que sea el rosario, al menos 10 Ave María al día, poco a poco aumentando. También si eres un pecador o una pecadora, aún más, porque las oraciones se sirven sobre todo para quien es pecador y para que el pecador tenga la fuerza de admitir a sí mismo de ser un pecador y de necesitar la ayuda de Dios y el perdón de Dios. Entonces, una vez que has superado este escalón, entonces desde allí, continuando a orar el rosario, empieza tu camino de conversión. Y puedes ser también un político, pero el procedimiento siempre es lo mismo, aún más. El político no está separado de la vida espiritual, es siempre un ser humano, y el ser humano está hecho de cuerpo, de huesos y de espíritu, de alma. Por lo tanto, las conversiones incluyen también a los políticos. Y a mí me da la impresión, a mí me parece un milagro, pero a mí me da la impresión que Trump ya tenga un camino de conversión empezado. Porque una cosa que me parece que haya entendido Trump es que la lucha que estamos haciendo ahora es más una lucha espiritual que es una lucha política. Tanto es que Trump no es precisamente católico, pero su mujer sí, primero. Segundo, tiene en la Casa Blanca dos iglesias, una católica y una protestante, porque claramente son los dos bloques más importantes que están en los Estados Unidos. Entonces, porque por tener un cierto equilibrio entre los dos bloques, ha dado el permiso a que dentro de la Casa Blanca se puedan hacer misas católicas y misas protestantes. Claro, la misa protestante no es una misa porque no hay consagración del pan y del vino y por lo tanto no está Cristo ahí dentro. También sí, aparentemente en la apariencia parecería todo igual que la misa católica, mientras que en la misa católica hay sacramentos de la consagración con determinadas fórmulas que llegan desde los primeros apóstoles que la Iglesia Católica ha guardado y tramandado hasta hoy. Por lo tanto, cuidado si estas fórmulas cambiaran, porque si cambian y son distintas de los que han hecho los primeros apóstoles, San Pedro y San Pablo, entonces hay que ver si después la consagración sería verdaderamente hecha. ¿Me entendéis qué quiero decir? Porque claro, yo no es que me explico muy bien. Así que cuidado con si las cosas tuviesen que cambiar en un próximo futuro.
y en el defender la verdad de las cosas, que al final es Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. En esta forma obedeceremos a Dios, porque como dijeron San Pedro y los apóstoles, los primeros apóstoles, a los fariseos, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces las leyes de los hombres, si no coinciden en sus fundamentos básicos con la ley de Dios, que es la ley de Dios perfecta e instruye al ignorante, entonces la ley de los hombres es falimentar, es un fracaso, es algo que no ayudará para nada a la sociedad humana, porque alejará de Dios y acercará al propio ego y obviamente a todos aquellos proyectos pervertidos y aprovechadores que los grupos humanos inventan a lo largo del camino para poder aumentar su ego, su poder, su riqueza, que no sirven de nada, porque cuando te morirás no te lo podrás llevar a la otra dimensión. Pero entonces el diablo te dice, justamente por eso, entonces tienes que disfrutar aquí en esta tierra, que así has disfrutado y puedes estar contento de haberlo hecho. Muy mal, tonto, muy mal, porque esto quiere decir que vendes tu alma al diablo. Y si llegas a un nivel de provecho, que es prácticamente un rasgo del demonio, tú cuando te mueres, en vez de ir al purgatorio, te vas al infierno directamente. Así que desperdicias toda tu eternidad de vida, porque vivimos eternamente, pero hay que ver a cuál lugar vamos a llegar, si al paraíso, donde está la alegría eterna, la paz eterna, la felicidad eterna, o al infierno, que es en vez el dolor, el sufrimiento eterno y rechinar de dientes. Esto quiere decir que es algo interior, algo que te destruye por dentro, que te hace aún más malo de lo que eres. A ver, ¿cómo se puede elegir al mal en vez que al bien como nuestro dueño? Es lo que no entiendo, y es por eso que tenemos a políticos destructivos en esta sociedad, en nuestra época. Y por lo tanto, yo os pido por favor, os grito de convertiros, que los políticos se conviertan. Es inútil que la iglesia, sobre todo hoy, por ejemplo, que ha sido el día de Manos Unidas, se ponga como oración de la asamblea, que los políticos oigan el grito de los pobres en todas partes del mundo y hagan lo que hay que hacer para aliviar su sufrimiento. Más que le importa a los políticos de los sufrimientos de los pobres si no se convierten. Si estos políticos no se convierten, lo que hay que decir es: Dios, por favor, te pedimos de todo corazón de convertir a estos políticos que son víctimas de los engaños del demonio, para que ellos puedan discernir realmente el bien del mal y poder así hacer el bien a los pobres, a los marginados, a los afectados por muchas cosas
negativas puedan entonces distribuir en la forma buena las riquezas y no tenérsela para ellos como hacen ahora para continuar con el poder y con el provecho que están haciendo, sino hacer el verdadero bien, que es tu reflexión. Señor, tu huella en el mundo, o sea que el bien, el verdadero bien, lo que sigue la voluntad de Dios, sea la huella que se queda en el mundo de estos políticos. Así que la iglesia tiene que pedir a Dios la conversión de los políticos, porque si no el planeta se va a destruir con la sociedad humana. Conversión para los políticos, para todos los políticos. Los políticos se tienen que poner también ellos al centro, a Jesús. Y si van a misa, y toman la Eucaristía, toman la comunión, el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, mejor aún, esta sería la verdadera conversión, y que no sea algo para que la gente vea cuánto buenos son. No, que sea verdaderamente sentido, que el político tenga conciencia de necesitar a Dios para hacer su trabajo, que es la responsabilidad de hacer funcionar un entero país para un futuro realmente mejor del ser humano, distinguiendo el bien del mal, entonces teniendo la sabiduría de una verdadera ética y de una verdadera moral que procede de la verdad, porque si no, no son verdaderas éticas ni verdaderas moral. Nuestra escala de valores hoy por hoy está totalmente patas arriba por culpa de ideologías humanas que se han convertido en pseudo religiones. Ponemos en el escalón más alto de los valores un huevo de halcón que un niño dentro del vientre de su madre. Y a partir de allí ya no hay límite y cualquier excusa es buena para justificar las acciones inmundas que el ser humano comete en nombre de una pseudo tecnología progresista y modernista que debería hacernos la vida más fácil y que en vez continúa a provocar problemas sobre problemas, errores cada vez más sofisticados y difíciles de controlar. Por eso que hay que continuar a rezar el Santo Rosario, porque esto no depende ya de nosotros, o mejor dicho, sí depende de nosotros en la medida en la cual nosotros oramos el Rosario. Pero es el cielo que tiene que ayudarnos a través del Rosario para poder solucionar antes o después todos los nudos podridos que nuestra sociedad ha desarrollado. Esto es lo que nos espera si no ponemos en el centro de nuestra vida a Dios. Perderemos los valores divinos que Dios nos ha dado y nos convertiremos en aprovechadores egoístas o como muchos políticos que tenemos ahora en día, que no pierdan la ocasión de aprovecharse de los demás, sobre todo si son los más débiles e indefensos, según los casos. No creáis que los políticos de la ONU, del OMS y también de la UE se interesen para nuestro bienestar. Absolutamente no. Ellos nos ven como sus enemigos, un estorbo, y es por eso que sus políticas es cada vez más destructivas para los pueblos. Los únicos ahora que parecen ir bien son precisamente Trump, Milei, yo espero que sea también el presidente de Hungría, la Meloni de Italia y pocos otros más, porque no sé yo quién se pueda salvar de estos cuevas de víboras que tenemos por ahí. Y lo digo claramente porque tanto como que ya me han banado, entonces ¿qué me importa a mí? Y nada,
Estos que estamos viendo ahora con políticos como la von der Leyen y todo, que está diciendo cosas que son fuera de toda la lógica sensata, de buen sentido común, que todavía tenemos algunos de nosotros, ¿no? De las reminiscencias de nuestros abuelos y tatarabuelos. Estos políticos autodestructivos y destructivos son los rasgos que se heredan del mal cuando rechazamos a Dios de nuestras vidas. Y la Reina de la Paz en Medjugorje nos dice que si ponemos a Dios en el centro de nuestro vivir, los frutos serán el amor hacia el prójimo y la alegría de testimoniar. Y la santidad de nuestra vida llegará a ser el testimonio verdadero de la fe. Al final, el mejor modo de testimoniar la fe es vivir santamente. Y puedes vivir santamente si tomas la Eucaristía y por lo tanto al mismo tiempo pones tu voluntad, tu pensamiento en Dios y conviertes a Dios en el Señor de tu vida. O sea, pones a Dios en el centro de tu vida. En esta forma seremos testimonios verdaderos de la fe. Si ponemos a Dios en el centro de nuestro vivir, las consecuencias serán vivir santamente, amando al prójimo en muchas formas, corrigiendo los que se equivocan, enseñando la verdad, haciendo obras de caridad. Generalmente, también entre los católicos, concentramos nuestra atención sobre las obras de misericordia corporales, pero hoy en día pienso que se necesiten mucho más las obras de misericordia espirituales, que son: 1. Enseñar al que no sabe. Por ejemplo, enseñar el Evangelio con la esperanza de hacer conocer mejor a Jesús y la lógica del cielo. Pero para enseñar el Evangelio, antes hay que estudiarlo y leer la Biblia de forma razonada y seguida, creyendo en todo lo que se está leyendo. ¿Cómo puede hacerlo un niño que lee los acontecimientos de la Biblia? Y por lo tanto, poniendo a Dios en el centro de nuestra vida. Cuando vemos que el Señor, a través de Moisés, divide en dos las aguas del Mar Rojo, creando dos murallas de agua, una de un lado y el otro del otro, mientras que el pueblo de Dios pasaba en el medio, en tierra seca. No se puede decir imposible, como ha hecho Zacarías, sino que hay que creer exactamente en lo que estamos leyendo. Después habrá también un significado escatológico, o sea, un significado profético de preparación a la venida de Jesús, pero los hechos contenidos en la Biblia verdaderamente han acontecido, se han realizado realmente, y en el contexto del camino de la fe y del pueblo de Dios, desde el punto de vista escatológico, cualquier acciones y acontecimiento contenido en la Biblia tiene la mirada de Dios puesta en su plan de salvación
para el ser humano desde el momento en que Adán y Eva cayeron al pecado original hasta el último día de nuestra existencia humana en la tierra, cuando habrá el fin del mundo y la resurrección de los muertos. Segunda obra de misericordia espiritual: dar buen consejo al que lo necesita. Los buenos consejos saldrán por sí solos si tenemos la voluntad de poner a Dios en el centro de nuestra vida y, por lo tanto, tomando la Eucaristía, orando el rosario y haciendo una vida santa, que no es solo ser buenas personas. Puede ser buenas personas, pero no santa. Hay que ser santa porque lo que marca la diferencia es Cristo, que está en el centro de tu vida. Tercera obra de misericordia espiritual: corregir al que se equivoca. Lo mismo como arriba, si ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, podremos distinguir los errores nuestros y de los demás y corregirlos fraternalmente. Cuarto, perdonar al que nos ofende. Si ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, tendremos la fuerza, la sabiduría necesaria para perdonar, porque tendremos una mirada de ternura como Jesús la tiene con nosotros. Pero esto no quiere decir que se tenga que traicionar la verdad. Muchas veces creemos que perdonarse es sinónimo de dejar que los demás pisoteen la verdad como les da la gana. No, hay que mantenerse firmes en la verdad que es Cristo y al mismo tiempo perdonar a quien nos ofende a causa de la verdad. 5. Consolar al triste. Poniendo a Dios Cristo en el centro de nuestra vida, podremos infundir la esperanza que consola al triste, porque la esperanza es Cristo. 6. Sufrir con paciencia los defectos del próximo. Esto es el punto más difícil para mí, en que tengo que trabajar mucho. La paciencia es algo que me falta. Sé de no ser perfecta, pero cuando veo que se me ponen pegas por algo que para mí es obvia la solución y veo a mi alrededor cegueras de toda clase, pierdo la poca paciencia que he acumulado y así que estoy de nuevo tropezando. Así que tengo que trabajar mucho en ello. 7. Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Esto es muy importante porque estamos conectados por ambos lados. Es la comunión de los santos que cobra sentido solo si ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, como hacen las almas del purgatorio. Y todo esto claramente sin olvidarnos de las obras de misericordia corporales. Por lo tanto, si yo intento enseñar a una persona, también a un político, porque las ideologías humanas son falaces y que solo en Dios y en su ley se puede hacer una sociedad más justa y humana, esta es una obra de misericordia espiritual. La ley de Dios es perfecta e instruye al ignorante. Y todos somos ignorantes, porque nadie conoce perfectamente las infinitas variables que se mueven dentro de la ley de Dios, que es la ley natural en todos sus ámbitos. Y ni siquiera las inteligencias artificiales lo pueden hacer, porque son pragmáticas, no son espirituales, son pragmáticas. Y esto hace una enorme diferencia. Hoy encontré un vídeo sobre un joven pensador chileno contemporáneo que analizó la utopía socialista y el por qué tal utopía es así exitosa en el inconsciente colectivo de la sociedad humana. Y es porque la utopía socialista es una adaptación humana
y pragmática de la fe cristiana. Pero esta adaptación humana marca la diferencia, porque el resultado de la utopía socialista es una vida que parece perfecta, idílica, igualitaria, inclusiva. Entonces parece que todos los problemas desaparezcan con esta utopía. Es una especie, al menos para ellos, de paraíso en la tierra donde todo encaja según su forma de pensar la realidad, en donde todos son hermanos y se preocupan el uno al otro, todos son iguales, o al menos esto es como presentan ellos a tal ideología. Una ideología que pretende llegar a este resultado mediante una lógica humana pragmática que no tiene en cuenta, por lo tanto, el mundo espiritual ni las intuiciones del alma, porque ellos no creen que el alma exista, y que cree en la idea o en la fantasía que ellos mismos tienen en sus cabezas sobre la vida, y que después venden a los demás bajo la forma de eslogan efecto del estilo pobreza cero. Enraigamos la pobreza. Esto no es una utopía, no es algo real, porque nunca se podrá extirpar la pobreza del mundo. Solo podemos aliviar en la medida de nuestros límites humanos a la pobreza. Pero la pobreza hace parte, lamentablemente, de los errores acumulados en nuestra dimensión terrenal por efecto del pecado original, en que yo ya he hablado antes y no vuelvo de nuevo a repetirlo. Entonces, estos eslogans son engañosos. Después hay un eslogan que últimamente ha dado éxito, pero ahora padecemos las consecuencias y estamos despertando a esto. ¿Qué es este eslogan? Sin Dios se vive mucho mejor. ¿Ah, sí? ¿Se vive mucho mejor? Todos los problemas que la sociedad humana tiene es porque se ha alejado de Dios, porque los gobernantes, porque los responsables de gobierno al nivel también altos, sobre todo altos, como la Organización de la UE, la OMS, la ONU y todas estas cosas aquí han rechazado a Dios. Y la UE se hundirá por eso, como dijo a su tiempo San Juan Pablo II, que ha prácticamente dicho de forma clara y tajante una profecía, y ha dicho: o la Unión Europea será cristiana o no será. Y ahora asistimos poco a poco al hundimiento de la Unión Europea, que no sirve absolutamente de nada, que está creando problemas en vez de solucionarlos, que está poniendo cosas absurdas, sin sentido común, a todos los países europeos, haciendo que los políticos y los gobernantes de los países hagan exactamente al revés de lo que deberían hacer. Porque una ama de casa podría gestionar mejor que la von der Leyen, que todos los que la siguen, a un país, a un poco como España o como Alemania o como Francia. Podría hacerlo mucho mejor, os lo digo, y no porque soy mujer, sino porque tendría más experiencia y más el sentido común. ¿Qué le vamos a hacer?
Vivir sin Dios quita de tu vida cualquier responsabilidad, concentra la atención solo sobre uno mismo, o sea, sobre el ego, y te convierte en un ser insensible, mentiroso, egoísta y sin la mínima empatía con los demás. Y además piensas de hacerlo bien. No te das cuenta ya dónde está el bien y dónde está el mal. Porque cualquier ser humano necesita poner al verdadero Dios en el centro de su vida para progresar, sin por esto vivir en un mundo de fantasía, un mundo que está solo dentro de tu cabeza, lejos de la realidad y por lo tanto sin el conocimiento necesario para desarrollar la sabiduría, virtud que ni siquiera sabemos qué es hoy en día. En la Biblia lo sabían. Salomón pidió a Dios la sabiduría para discernir el bien del mal y para saber qué hacer en todas las situaciones. Y deberían hacerlo también los políticos. Convertirse de nuevo a Cristo, pedir mea culpa y después pedir a Dios con la oración el don y la virtud de la sabiduría. Y que lo hagan también los obispos dentro de la iglesia, porque parece que muy pocos párrocos y obispos hoy en día rezan el rosario. Y esto yo no lo entiendo. Se han convertido también ellos en políticos y la dimensión espiritual la dejan de un lado. No todos. No estoy diciendo todo, pero hay una iglesia transversal que ya no cree en la oración. Y esto quiere decir que no son católicos. Bueno, me acuerdo que hace unos 3 años aproximadamente estaba yo conversando con una amiga de la parroquia sobre los tiempos en que vivimos, tiempos duros que se complicarán aún más en el futuro. Y le dije, pero lo importante es que en vez de que dividirnos, nos unemos entre nosotros, dejando a un lado las diferencias y nos ayudemos recíprocamente como hermanos sin pretender recompensas. ¿Y qué fue lo que me contestó? Lo siguiente me contestó. Ah, sí, estás hablando del modelo comunista. Yo me quedé a mirarla sin habla, con la boca abierta, estilo Jack Sparrow, lo del Capitán de los Caribes, ¿no? Actor Johnny Depp. Cuando Jack Sparrow ve desplazarse el galeón, el barco galeón español movido por olas de caracoles marinos, me quedé así, con la boca abierta, intentando procesar lo que me había contestado mi amiga. Y dije, pero, a ver, las dos somos de la parroquia. Yo te estoy hablando del modelo cristiano, o sea, basado en Cristo, y tú me hablas del modelo comunista. Ah, bueno, sí, si lo pones así. ¿Cómo que se lo pones así? Pero ahora entiendo por qué fue esa su interpretación. Y de hecho también lo dijo Papa Francisco, y pocos de nosotros consiguieron entender realmente qué nos querría decir. Yo lo entendí solo escuchando al chileno de quien hablé arriba. Papa Francisco dijo, los cristianos son los verdaderos comunistas de hoy. Y es verdad, ya que los objetivos del comunismo parecen iguales a los objetivos cristianos. Todo está centrado pero en el buenismo, no en el bien. No es un caso, por ejemplo, que Cáritas esté lleno de personas que votan socialistas o comunistas. Hacen obras de misericordia corporales, pero se han equivocado sobre el centro de gravedad permanente. Había un cantautor italiano que ahora ni siquiera sé si está vivo,
puede ser que se haya ya muerto, no lo sé, de los años 80 y 90, que se llama Franco Battiato, o se llamaba Franco Battiato, que había compuesto una canción que decía: quiero un centro de gravedad permanente que nunca me haga ya cambiar ideas sobre cosas, sobre gente. Ya necesito de un centro, etcétera, ¿no? Esta fue una canción de Franco Battiato que tuvo un montón de éxito en Italia en los años 80 y 90. Bueno, lo que nosotros tenemos que poner como centro de gravedad permanente para poder equilibrar nuestra vida, redimensionar nuestra vida, es Cristo. Cristo en el centro de nuestra vida es exactamente lo que la Virgen María nos está diciendo en este mensaje de enero de Medjugorje. Todos los que ponen en el centro de su vida la ideología, el partido político, el poder, la riqueza o el miedo con su propia tibieza, estos no están produciendo el bien, sino el mal, y se repercutirá este mal no solo sobre la sociedad humana, sino también antes o después sobre ellos mismos. Entonces, si los poderosos de la tierra gastaran una pequeña parte de su dinero para ayudar sinceramente a las personas necesitadas y se esforzaran de encontrar la solución buena, con sinceridad, buscando la verdad, amando la verdad de las cosas y poniendo a Cristo en el centro de sus vidas, este mundo se convertiría en un paraíso. En vez de tenemos malhechores que están aplastando al pueblo, que están aplastando también a las almas, engañando a las almas y diciendo que Dios no existe, que ellos son los dioses. Y se lo creen. Es lo que no entiendo yo, es cómo pueden creer una cosa así que ni siquiera pueden controlar la situación social de un pueblo o de un país. No son en grado de hacerlo, solo pueden destruir. Y muy probablemente ahora emplean también la inteligencia artificial para hacerlo, porque, por ejemplo, algo malo está pasando en la Comunidad Valenciana. Porque lo que ha pasado, la tragedia de la inundación que ha pasado, hay muchas cosas que confluyen en este desastre y que no puede ser una coincidencia porque son demasiados errores. Y cuando hay demasiados errores que coinciden con una situación natural que habría podido ser potencialmente peligrosa y hay otras situaciones que han empeorado este riesgo y proceden de algo humano que podría ser un radar que no funciona, alguien que no recibió el mensaje, otros que han perdido mucho tiempo para dar la noticia o la alarma, otro que era en otro sitio hablando con una reportera y no oyó lo que pasaba y entonces no pudo actuar en conformidad. Y ahora una noticia reciente del Mundo hecha de 3 líneas aproximadamente que dicen que en la zona afectada
en todas las hectáreas afectadas de la zona de Paiporta y todo. Próximamente podrían construir un centro digital llamado Digital Valley, que era un proyecto que ya tenían como idea ya desde hace 10 años. Y mira tú el caso, precisamente en esta zona pasó la tragedia y ahora están pensando de expropiar toda la zona, todas las habitaciones, las viviendas en ruina, para hacer este Digital Valley, que después será un centro de datos para las inteligencias artificiales. Y ¿parece ciencia ficción? Sí que lo parece, pero ahora tenemos una tecnología que, si usada mal, usada para el provecho de los políticos y de empresarios que no tienen el mínimo escrúpulos para crear tragedias humanas y para llegar a obtener lo que quieran, la ciencia ficción se transforma en realidad. Es la misma lógica que pasó con el virus, con la pandemia y después con las supuestas vacunas, que en realidad son terapias genéticas experimentales en que nosotros nos usan como conejitos de India, porque no saben, ni siquiera las empresas saben las consecuencias que pueden llegar a través de estas terapias genéticas, pero ellos se han forrado de dinero, sea los políticos que se han puesto de acuerdo con las farmacéuticas, sea las farmacéuticas, y ahora están usando la misma lógica con las Digital Valley que quieren poner allí en la zona desastrada de la provincia de Valencia. Y esto es algo horroroso, porque han muerto gente inocente, gente que no sabía nada de todo esto. ¿Para qué? Para que hayan personas, empresarios y políticos y todo eso que se aprovechan de la situación y que a lo mejor han provocado han empeorado voluntariamente, han empeorado una situación natural adversa para que fuese mucho peor de lo que habría podido ser. Y esto no tengo pruebas, pero sí que tengo la intuición que pueda haber resultado en esto, porque hay que observar siempre las sincronías de los advenimientos, siempre las sincronías. Esto ha fallado, el otro ha fallado, exactamente en el mismo momento en que llegaba la tormenta o la gota fría. Esto ha fallado, este otro no se ha abierto, esto no funcionaba, el otro no escuchó, el otro todavía no había dado el mensaje. Demasiadas coincidencias. Y yo no creo en las coincidencias, en absoluto. Bueno, vamos adelante. Y es por eso que, insisto, tenemos que orar. Todo el mundo tiene que orar para la conversión de los políticos. Porque no solo nosotros, gente común, nosotros los sacerdotes o los obispos, sino también y sobre todo los políticos, tengan el centro de gravedad permanente en Cristo, o sea, pongan a Cristo y a la verdad en Cristo en el centro de la propia vida, porque la verdad mía no es verdad, la verdad tuya no es verdad, la verdad de todas las cosas solo reside en Dios, o sea, en Cristo. Y entonces, ¿para qué
todos los sistemas naturales existentes, incluido el ser humano y también los desconocidos, funcionen correctamente, el ser humano debe en primer lugar reconocer la autoridad de Dios en ellos, intentar entender sinceramente cómo funcionan, pero para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Poner a Dios en el centro de su propia vida, entonces todo funcionará correctamente y sin forzar nada. Y este joven pensador chileno proponía crear una nueva ideología libertaria, igualmente eficaz a la ideología socialista, para usar en contra de esta última. Pero esta nueva ideología libertaria sería siempre una ideología humana y por lo tanto sumamente imperfecta, en donde el diablo podría trabajar otra vez engañando al ser humano en la misma manera que lo ha engañado con el socialismo todos estos siglos. Porque nosotros, los seres humanos, no sabemos todas las variables que existen y que se agitan en el sistema natural de la creación y en todos los sistemas subsidiarios que hacen parte de la creación, incluido nuestra persona. Por lo tanto, si no confiamos en la ley de Dios, si no confiamos en Cristo, que ha completado la ley de Dios, no vamos en ningún sitio, vamos solo hacia la autodestrucción, porque siempre Satanás, el diablo, nos engañará para hacernos creer lo que no es, porque él dice solo una mínima parte de la verdad, pero la otra no lo dice. La otra, ¿qué hace? Crea dudas, crea maliciosamente pensamientos negativos que pero no hacen parte de la verdad completa, de la verdad total. Solo usa una pequeña parte de la verdad para ponernos en la mente y en el corazón pensamientos negativos que nos harán actuar de forma contraria a la divina voluntad y por lo tanto nos autodestruirán, sea como sociedad humana que como persona. La única forma para contrastar el socialismo, modernismo, comunismo, nazismo, fascismo, la pervertida woke y todas las futuras ideologías que no están basadas sobre los verdaderos principios naturales establecidos por el Creador, la única forma para evitar caer en otra utopía es la de volver a Dios, creer y estudiar la ley de Dios, confiar en Dios, poner a Dios en el centro de nuestra propia vida, y solo así se podrá construir un mundo verdaderamente mejor. Si todos o la mayoría de nosotros se convierte, si vuelve a creer de nuevo a la Eucaristía, al hecho que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo cuando han sido consagrados durante de la misa, y entonces todos poco a poco podremos de nuevo en el curso de nuestra vida poner a Dios en el centro de nuestra vida y decir: Dios, ¿qué tengo que hacer? Estoy en esta situación. Ayúdame, ilumíname para que yo pueda discernir el verdadero bien del mal. Y debemos, por lo tanto, volvernos todos sabios de la ley de Dios y de su amor, no para un don propio que hemos adquirido nosotros mismos, porque esto nos lo da lo de ser en gracia de Dios. Solo Dios puede darnos el don de la sabiduría, el don de la firmeza, el don del valor que tenemos que tener para ser firmes en nuestra fe, no obstante que todos nos digan lo contrario.
Esto es un don de Dios, lo tenemos que pedir, porque si no lo pedimos, Dios no lo puede dar. ¿Y por qué no lo puede dar si no lo pedimos? Porque el pecado original ha hecho que hemos dado la password, o sea, la llave de esta dimensión natural al diablo, y por lo tanto el diablo ejercita en nosotros una acción más directa, y es por eso que estamos inclines mucho más al mal que al bien, mientras y el cielo no puede hacer absolutamente nada si no le damos el permiso. Y es por esto que tenemos que pedir a Dios el don de la fortaleza, de la sabiduría, de la fe, el don de la conversión. En fin, esto se me ha ido muy largo. Intento en alguna forma saltar algunas cosas, se le dirá otra vez. Y entonces, si nosotros queremos ser amados por Dios, debemos dejarnos también amar por Él. Y por lo tanto, acceder a reconciliarnos con Él a través del sacramento de la reconciliación o confesión. Pedir perdón a través de este sacramento y tomar al cuerpo de Cristo en nuestro ser para que poco a poco, a través también de la oración del rosario, adquirimos la confianza necesaria en Jesús. Jesús, confío en ti, decía Santa Faustina Kowalska. Es decir, también, ya que nos acercamos poco a poco al miércoles de las cenizas, que será este año 2025, el 5 de marzo, decir: Dios, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos ya lo he hecho. Perdóname, Señor. No es tan difícil. Y decirlo con el corazón. También los políticos, porque si no, estarán perdidos. Realmente perdidos. Este es el último año muy probablemente que podemos cambiar el rumbo de nuestra vida, de elegir a Dios en vez que al diablo. Así que yo creo que no voy a decir más. Cierro este podcast de vídeo porque ya estoy sin aliento. Leyendo otra vez el mensaje de la Reina de la Paz del 25 de enero, Año Santo del Señor 2025. Queridos hijos, en este año de gracia os invito a la conversión. Poned a Dios, queridos hijos, en el centro de vuestro vivir, y los frutos serán el amor hacia el prójimo y la alegría de testimoniar. Y la santidad de vuestra vida llegará a ser el testimonio verdadero de la fe. Gracias por haber respondido a mi llamada. Con aprobación eclesiástica. Y así que os saludo con a Jesús por María. Reza del Santo Rosario.